Soinca es una organización que lucha por el trabajo, haciendo revolución. Los docentes de Colombia ya tienen su sindicato, donde somos una voz. No vengas con pugilato. Compañeros y compañeras, reciban desde la Junta Directiva Departamental de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, SOINCA, el más fraternal y afectuoso saludo. Vamos a tratar hoy 3 aspectos de los cuales podríamos decir que tienen que ver con el análisis, la organización y la posición de nosotros como trabajadores de la educación. El primer aspecto acerca del análisis en cuanto a qué es lo que sucede en el mundo que le influye al magisterio colombiano. Entonces, tenemos en un primer momento que la crisis económica que se vive en la actualidad es producto de, si se quiere, la selección que hay al interior de la burguesía. Es decir, entre los propios ricos existe una selección de quién más tiene y a quién pueden absorber. Es por eso que esa crisis económica que es manipulada por la burguesía mundial, por el imperialismo, quienes controlan el Fondo Monetario Internacional, inician con los despidos masivos. Pero esos despidos masivos no vienen solos. Ese despido del trabajador tiene que ver con el alza de los costos en la canasta familiar, en el combustible, pero especialmente en ir acorralando a aquellos países que han demostrado un desarrollo económico totalmente diferente al capitalista. Es decir, debido a que no pueden explotar el petróleo en Venezuela, o controlar o sabotear la autonomía en Ecuador, o más todavía, manipular el sentir de pueblo en Bolivia, entonces deben suplir esas ganancias con otros países como Colombia. Estas multinacionales, provocando esta crisis, obligan a los estados, que no son más que unas figuras, de las cuales, si se obedece el mandato del Fondo Monetario Internacional, entonces la lógica tiene que ver con que se aprueban reformas tributarias, incluso el mismo salario debe ser ajustado según las disposiciones de las multinacionales. Ese ajuste fiscal es la que nos lleva a nosotros, de una u otra manera como magisterio, a pasar al segundo aspecto, que tiene que ver, si esa es la problemática mundial, ¿cuál es el papel de las organizaciones sindicales? ¿Cuál es el papel de la federación? ¿Cuál es el papel de la Central Unitaria de Trabajadores? Y nos encontramos con que la central hace muchísimos años no convoca una movilización, no convoca un paro nacional indefinido. Y que lo que está haciendo la Federación Colombiana de Educadores hoy en día, aparte de que el año pasado terminó dándole, o mejor, al lado de la burguesía, lo único que ha hecho es firmar un acuerdo desde el estrado burgués, pero asimismo, como se firma, ya se sabía de que no iba a haber
un consenso, que no iba a haber una salida que beneficiara al magisterio colombiano. Muestra de ello es el descarado irrespeto contra los profesores 1278 en eso de que en qué te puede terminar el concurso de competencias. Solamente en ese aspecto podríamos decir cuál ha sido el papel de la Federación Colombiana de Educadores. ¿Por qué? Porque los organismos sindicales en su gran mayoría están dedicando sus esfuerzos, ya sean humanos y económicos, a llegar a la institucionalidad, y cuando se estalla, lo que se hace es avalar el comportamiento burgués a través de las normas. Por eso desde Asoinca no nos vamos a cansar de decirlo, el sufragio universal desde el Estado burgués no es la solución hoy. La vía electoral desde el Estado burgués es solamente un instrumento que nos hace creer en una democracia que no existe. Por eso el papel de los organismos sindicales tiene que ver con una política popular, con una ideología popular que cimiente a los docentes en una plataforma organizativa. Es por eso que la Junta Directiva Departamental en este año, y teniendo en cuenta las mismas normas creadas por el Estado burgués, hemos entregado el pliego de peticiones, en el que tiene como estructura, primero, la validez de nuestro pliego desde la burguesía, desde la norma legal, desde la legalidad, entrando a redundancias. Porque hace 2 años entregamos uno, y porque desde hace 2 años le hemos venido haciendo seguimiento, hoy vemos la necesidad de que ese pliego debe ser reforzado bajo unas estructuras. Y como lo mencionamos, primero, que es legal y absolutamente, ¿cómo se diría? En verdad que el pliego tiene un papel político. Lo primero, eso. Lo segundo es la estructura contra la privatización de la educación. Un tercer aspecto, la defensa de los derechos laborales. El otro, los aspectos económicos. El siguiente, el respeto al derecho a la salud. Y algo que viene dando mucho de discusión, mucho de análisis, el decreto autonómico y su ejecución. Asimismo, en este pliego estamos también velando por los compañeros y compañeras afiliadas que trabajan en la parte administrativa. Hay unos puntos exactos, precisos, donde los compañeros administrativos tienen sus exigencias también. Ahora bien, este pliego, si se pudiera entregar, o mejor, si los organismos nacionales se pensaran en que las solicitudes, las exigencias fueran puestas como un requisito, pero que en últimas el incumplimiento, el irrespeto de los mismos puntos llevaran a un paro regional, en nuestro caso indefinido, y que en esos organismos nacionales llevara ya en la práctica, no en la teoría, un paro nacional indefinido, otras cosas estuvieran sucediendo, no solamente en el sector educativo, sino en otros movimientos sociales. Finalmente, la convocatoria que hicimos para entregarle al magisterio o dar a conocer al magisterio este pliego se hizo el pasado 19 de enero. Se hicieron grandes asambleas en Popayán, en Santander, en Mercaderes, en Bolívar y en El Bordo. Grandes movilizaciones. Pero el punto básico de esa convocatoria era no solo dar a conocer, sino que el magisterio del Cauca también analizara, también aportara el pliego, que dijera sí estamos de acuerdo en este punto, pero lo más importante, que avalara 2 cosas fundamentales. Primero, que en plenum de presidentes se siga el análisis, se siga
la discusión. Y segundo, que dado el caso de incumplimiento de uno de los puntos, el mismo plénum de presidentes y la Junta Directiva Departamental de Asovinca convoquen a un paro regional indefinido. Solo, compañeros, decirles que la función ahora de los comités internos, de las comisiones de reclamo, de los subcomités, de las subdirectivas, luego del encuentro que se va a tener el 2 de febrero y el 2 de febrero con la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca y el 3 con la del municipio de Popayán, de ahí en adelante nos corresponde desde las subdirectivas, desde los subcomités, desde los comités internos, desde las comisiones de reclamo, hacerle un análisis juicioso y hacerlo respetar. De lo contrario, llevar al cumplimiento lo que la Asamblea el pasado 19 de enero aprobó, que es paro regional indefinido. La Caja de Compensación Familiar Confacauca sigue apostando por el bienestar de nuestras familias afiliadas y por el progreso del Departamento del Cauca. Todos los días realizamos nuestros mejores esfuerzos para brindar beneficios en las áreas de la educación, la salud, la vivienda de interés social, el crédito social, la recreación y los deportes, entre otros muchos programas. Confacauca ha contribuido a la transformación económica de nuestra región y ha mejorado notablemente la calidad de vida de las familias caucanas. En Confacauca estamos al servicio del trabajador y su familia.